Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video desde Aqua y hoy es un día muy especial porque como ven me encuentro en las instalaciones de nuestro laboratorio para hablar un poco de las plantas in vitro, pero siempre han oído de mí todo este tema de las plantas in vitro y de todo lo valiosas que son para el hobby, pero quiero que lo escuchen de una persona muy especial. Les presento a Angélica, que es la líder y jefe de nuestro laboratorio in vitro. Ella es biotecnóloga y ella nos va a contar un poquito mejor de este maravilloso producto que tenemos ahora, que son las plantas producidas por micropropagación. Nosotros venimos diciéndoles a ustedes lo importante que es esta técnica y lo orgullosos que nos sentimos de haber sido pioneros en el desarrollo de las plantas in vitro, pero qué mejor que Angélica para que nos explique algunos tecnicismos y cosas que de pronto de mi boca no han sido tan profesionales como pueden ser de ella. Entonces, Angélica, te Hola, presento. hola a todos, mucho gusto. Eh, Bueno, Angélica pues es, mejor dicho, la líder de aquí, es la que desde el principio arrancó con esto y es la que ha logrado pues este maravilloso avance para la acuariofilia. bueno, ¿cómo empezamos entonces Bueno, entonces a hablar? yo quiero que me cuentes un poquito acerca de este producto. Yo veo que aquí tenemos, por ejemplo, unos medios que los escogimos. Cuéntame, ¿cómo empieza el proceso in vitro? O sea, ¿qué es in vitro y de dónde nace esto? ¿Cómo arrancamos? Bueno, el cultivo in vitro es una técnica, básicamente, o un conjunto de técnicas de la biotecnología vegetal. Entonces, ¿qué busca el cultivo in vitro? Varias cosas, digamos que muy específicas. Primero, producir plantas que estén libres de patógenos, que sería básicamente como contaminación. Producir plantas más rápido de lo que se haría normalmente en un vivero o un invernadero. Y tener plantas pues saludables en general, ¿cierto? También se utiliza para mejoramiento de las plantas. Entonces eso es como lo principal para lo que se utiliza el cultivo in vitro. Y pues claro, cultivar plantas que de pronto sean muy difíciles de producir en campo o que sean de muy lento crecimiento. Entonces el cultivo in vitro permite que las plantas crezcan más rápido de lo normal. Excelente. Bueno, Listo. estos medios, las personas que saben pues que como vendemos las plantas in vitro, vienen en estos recipientes con estos medios, que es como un gel. Cuéntanos un poquito de estos medios, Angélica, ¿qué hay ahí? Bueno, en el cultivo in vitro tenemos un tipo de medio que es el medio semisólido, entonces se utiliza un agente gelificante que va a darle como la consistencia necesaria y que va a tener, digamos que, una consistencia específica para que los nutrientes que estén en el medio se puedan difundir fácilmente. Entonces, por eso es un medio semisólido. Como les dije, tiene unos nutrientes, básicamente los macro y micronutrientes que necesitan las plantas, los macro y micro pues esenciales, pero también tiene ciertas vitaminas que son indispensables y también tienen unas fitohormonas o reguladores de crecimiento que son los que les va a dar como esa inducción a las plantas para que crezcan más rápido, para que proliferen mejor. Perfecto. O sea que con un medio in vitro, con este medio en este envase, lo que podemos tener es que si sembramos una planta en un cultivo tradicional y la sembramos al mismo tiempo en el in vitro, la vamos a multiplicar mucho más rápido. O sea, las plantas van a tener un desarrollo mucho más acelerado y van a estar libres de todo lo que nos habías contado anteriormente. Exacto, eso es la ventaja, que el hecho de los nutrientes que contiene, de las vitaminas y de esas fitohormonas, va a permitir que tenga más brotes, pues básicamente como más hijitos, más planticas van a salir y va a crecer entonces mucho más y va a ser más rápido en comparación a lo que se obtiene en campo. Eso es muy importante, o sea, cuando compramos una planta in vitro, cuando tenemos, por ejemplo, una planta in vitro, esta es una planta que ya tenemos desarrollada, la cantidad de brotes que tenemos en este envase es mucho mayor, ¿cierto?, que la normalmente, porque por las hormonas y todo lo que produce, que se reproduzcan mucha mayor cantidad. Entonces, cuando compramos un recipiente de estos, vienen mucha más porción y cuando la sembramos en el acuario,
incluso después de sembrar el acuario van a salir muchos más brotes, porque hay unos pequeños brotecitos que de pronto al ojo en el envase no están, pero que sí están saliendo, están pequeños ahí en el tallo de la planta y en el acuario se van a terminar de desarrollar. Sí, cada tallo grande que se puede ver pues tiene unos brotecitos que se llaman brotes, entonces son como los hijitos que van saliendo de esa misma planta, entonces cada brotecito va a formar entonces una planta pues en el tiempo. Bueno, Angélica, una de las cosas que a nosotros nos pone muy orgullosos y que nos da pues como esta emoción de tener este producto es por lo difícil que ha sido el desarrollo de la técnica, porque digamos que la técnica in vitro en el mundo lleva muchos años, pero el cultivo de plantas acuáticas en este país y mucha parte de Latinoamérica es algo que no lo habíamos podido ver. Nosotros lo logramos aquí, pero yo te quiero preguntar es, ¿qué tan difícil ha sido y digamos, si alguien de pronto en algún momento se pregunta qué hicieron para llegar ahí, o sea, ¿de qué se compone esto? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Nosotros cómo empezamos en esto? Cuéntanos un poquito de ese tema. Bueno, yo lo que siempre digo es que es algo muy curioso en las plantas y es que, bueno, las plantas en general funcionan muy parecido, ¿cierto? Necesitan sustratos muy parecidos y funcionan de cierta forma muy parecido. Sin embargo, cada planta, cada especie tiene unas características que van a ser, digamos, como esa diferencia, ¿cierto? En cuanto a las condiciones de cultivo, en cuanto a las necesidades nutricionales. Entonces, todas esas características diferenciales son lo que hacen que todas las plantas no crezcan de la misma forma con los mismos medios. Entonces, para poder obtener las plantas in vitro, digamos que si yo tengo un medio específico, el medio básicamente se va a componer por esos nutrientes, ¿cierto? Pero va a haber, digamos que unas cantidades de nutrientes, van a haber algunos que no tenga unos medios y que otros sí. Entonces, esa diferencia de esos nutrientes va a hacer que en una planta funcione el medio, pero en otra no. Por eso mismo, porque las plantas van a tener respuestas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente, como se conoce como lo general de las plantas, se van haciendo modificaciones. Entonces, esas modificaciones van a generar que haya una inducción más rápida. Entonces, puede que un medio, digamos que se siembre la planta y no crezcan brotes con ese medio, pero si se cambia el medio y se cambian las condiciones, puede hacer que los brotes crezcan más rápido. Entonces es básicamente como cambiar esos parámetros y esas concentraciones y ese tipo de por ejemplo, reguladores de crecimiento para que induzcan ese crecimiento, porque dentro de los reguladores de crecimiento pues hay muchos en realidad. Entonces hay que probar cuáles de ellos son óptimos o van a funcionar para la especie que se quiera cultivar. ¿Y eso es un proceso de cuánto tiempo? O sea, como estabilizar una planta hasta el producto final. Estamos hablando de días, semanas, años. Es muy variado. O sea, de lo que yo he trabajado, y estoy hablando no solo de plantas acuáticas, sino también pues de plantas terrestres en general, puede llevar desde mínimo 6 meses a máximo 4 años, hasta 10, y he conocido trabajos que llevan 10 años en plantas, digamos que un poquito más complicadas como las forestales. Y en el caso pues de las acuáticas, digamos que la parte de la micropropagación, que es lo que se hace en el cultivo in vitro, tiene diversas etapas. Entonces, una etapa inicial que es elegir la planta madre, elegir la planta que va a ser la que se va a reproducir, porque tiene unas características específicas, y hay que introducirla a esas condiciones in vitro, que sería como la segunda etapa. Entonces, ¿cómo es introducirla? Es que ella pueda crecer en este medio sin contaminarse.
Entonces debe pasar por un protocolo de desinfección y es un protocolo con unos agentes que si es muy agresivo la van a matar y si es poco agresivo van a hacer que se contamine. Entonces al contaminarse va a crecer bacterias, van a crecer hongos que van a competir con la planta y no la van a dejar desarrollarse. Entonces digamos que esa primera etapa es la más complicada, porque hay que estandarizar algo que permita hacer ese protocolo, esa desinfección y que la planta siga viable, porque la desinfección puede hacer que la planta muera, que se contamine o hasta que se oxide, porque es una condición de estrés a la que se somete. También elegir el tejido, porque entonces no cualquier tejido va a responder de la misma forma. Entonces, teóricamente, todas las células de la planta deberían producir una planta completa, por algo que se llama, o que llamamos totipotencialidad celular. Pero muchas cosas pues teóricas en la práctica no son tan sencillas. Entonces hay que elegir el tejido más óptimo, el tipo de tejido más óptimo que genere una mejor respuesta. Entonces listo, si se logra eso, que en realidad es tiempo de probar diferentes métodos, de diferentes protocolos de desinfección, diferentes tejidos. Entonces hay que probar ese conjunto de parámetros o concentraciones de todos esos nutrientes y esas hormonas que van a inducir que ese tejido que se eligió responda. ¿Y cómo responda? Generando brotes, creciendo y produciendo más plantas. Entonces esa es otra parte pues que se hace. Y pues se generan diferentes respuestas. Entonces el medio puede generar que la planta genere solo brotes y no enraíce. Entonces en ese caso, si no enraíza, entonces habría que intentar otro medio que le permita enraizar. Entonces es un conjunto de todos esos factores y ensayos para que se logre estandarizar, porque básicamente es una estandarización. Exacto. Y bueno, si una persona, por ejemplo, como cualquiera, dice yo quiero ensayar esto, entonces es coger, hacer el medio, de pronto lo que uno considere que es, y ya cojo la planta, como dijiste, la corto y la introduzco ahí, pero así sin más ni más, o eso requiere equipos o cosas o condiciones diferentes. Bueno, yo digo que cuando uno ve la planta ahí, pues uno dice, bueno, súper sencillo, ¿cierto? Simplemente la siembro y ya, y la planta crece. Pero en realidad hay tantos factores que hay que controlar, que si no se tienen controlados, pues lograrlo, digamos que va a ser más complicado. Entonces, hay que tener primero el conocimiento frente a los nutrientes que se deben usar para la preparación del medio, la concentración del agente gelificante. También hay diferentes tipos de agentes gelificantes, entonces hay unos que tienen poros más pequeños, poros más grandes, hay unos que facilitan mejor que esos nutrientes lleguen a la planta, hay otros que no. Entonces también poder elegir cada uno de esos nutrientes, la parte de la desinfección, saber qué tipo de desinfectante o de agente de desinfección puedo utilizar para que la planta no muera o no se oxide. Y como estamos hablando de plantas que están en condiciones asépticas, entonces estamos hablando de unos protocolos que se deben seguir de limpieza. Entonces no podemos sembrar las plantas al aire libre porque absolutamente todo tiene contaminación, o sea, todo, nuestra piel, en las manos, en el cabello, en el aire, o sea, hay esporas de hongos, hay bacterias. Entonces todo lo que toque la planta pues la va a contaminar. Y como el medio es tan nutritivo para permitir que la planta crezca, pues también va a permitir que crezcan otros microorganismos.
Entonces hay que hacerlo en un equipo específico que va a tener ese ambiente aséptico o limpio para que no haya esa contaminación, porque si, como les dije, si tenemos contaminación, entonces lo que va a pasar es que van a competir con la planta y pues finalmente pues la planta va a morir. Correcto. Entonces, miren todo el proceso que tiene esto, miren lo profesional que es y lo difícil que ha sido para nosotros llegar a un producto final. Ya tenemos ¿cuántas? Como 14 o ¿cuántas especies? Sí, más o menos 12 especies, 12 y especies tenemos que están... muchas más en proceso que esperamos ir teniendo en los transcursos de las próximas semanas, meses, porque la idea es crecer el inventario y tener más cantidad de plantas in vitro. Como ya les he venido diciendo, cuando compramos una planta in vitro tenemos todo lo que Angélica nos acaba de decir, cero contaminación, cero hongos, cero bacterias, todo, no son plantas que tengan ningún tipo de algas ni nada, y van a ser muy adaptables al medio, al acuario, porque pues están, digamos, en una salud óptima. Bueno, Angélica, yo creo que tu explicación, muy profesional como siempre, ha sido maravillosa. Espero que todos los que nos siguen y conocen estas plantas se animen a utilizarlo, la mejor tecnología que hay ahora para el cultivo de plantas acuáticas y de plantas en general, que son las plantas in vitro. Tenemos todas disponibles en nuestras redes sociales, a través de nuestros canales de venta y de nuestros distribuidores, y vamos para adelante, dándole a este hobby en Colombia este profesionalismo, este avance, tecnología y todo, porque la idea es que cada vez podamos estar y disfrutar mucho más de nuestros acuarios plantados y no plantados. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, siempre a nuestras redes sociales, que nos sigan en Instagram, estamos como De Aqua Colombia, en YouTube es nuestro canal como De Aqua Acuarios Naturales, en Facebook como De Aqua. Nuestra tienda en línea, página web que ya muchos la conocen, es deaqua.com. Recuerden que tenemos envíos a todo el país y tenemos unas condiciones muy buenas para los envíos, para darle la garantía que les van a recibir plantas en perfectas condiciones. Y bueno, muchas gracias y esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.